A este nuevo video, Ronnie dijo por aquí, esperando de que este contenido les sea de mucha importancia. Fíjense que en un video anterior, que lo coloco por aquí, debí empezar con este video primero de árbol de problemas, porque específicamente el árbol de objetivos que ya vimos en videos anteriores, se nace de una respuesta a este árbol de problemas. Y ustedes se preguntarán entonces, pero ok, debiste hacerlo así. Bueno, fue que me salió primero compartir, porque me habían preguntado por el árbol de objetivos y yo decidí compartir la información y algo de lo que tenía de cara a ese problema. Y debí enviarle ese video, pero pues primero a la persona, porque parece que hacer el árbol de problemas fue mucho más fácil. Y entonces, luego que comparto el árbol de objetivos, hubo alguien entonces que me dijo, pero tenía que compartir primero. Digo, bueno, vamos a hacerlo porque ya tenía el documento y como ya ustedes saben también, vamos a ver una diferencia. El otro era teníamos, digamos, teníamos el documento que era el 29 por ahí, este fue entonces, miren que el tiempo de edición de este es muchísimo más, estamos hablando de 255 minutos, y este era entonces, la última modificación se hizo el día 11, recuerden que el árbol de objetivos tiene fecha de 29, y miren ahí todo esto lo bien complicado, yo tenía trabajando esto desde el día 6 de septiembre, y lo terminé para esta hora, pero miren todo el tiempo de edición que tuve, ¿no? Entonces fue bien porque ahí fue una cercanía full con el facilitador en esta materia de cultura emprendedora y realmente pude entrar bien en todo este problema de poder desarrollar esto bien y con las mejores intenciones sobre todo de aprender y por eso estoy el día de hoy compartiéndolo con ustedes. Fíjense que el árbol de problemas básicamente es una herramienta visual también, la misma herramienta visual de planificación y gestión de proyectos para analizar un problema central. En este caso, esto se puede aplicar a todo. En este momento lo habíamos aplicado como para justificar parte de por qué estábamos desarrollando una empresa que en ese entonces era de implementos y maquinarias, en teoría, ¿no? En base a esta materia de cultura emprendedora. Y deberíamos obviamente identificar esas causas y efectos de ese problema que nuestra empresa probablemente estaría dando un poquito de solución a nivel social. Y el objetivo es comprender la raíz del problema, valga la redundancia, o sea, como no redundancia, pero hablando de árboles, encontrar la raíz del problema y estructurar soluciones más efectivas. Obviamente que si identificamos el problema y sabemos qué es lo que está causando ese problema y sabemos cómo irlo corrigiendo, entonces ahí va la cosa, ¿no? Y obviamente la estructura se contiene igualmente como el árbol de objetivos que habían visto en videos anteriores. Son tres, obviamente, la raíz, el tronco y las ramas entonces arriba ya, ¿no? La parte foliar aérea, pues entonces son los efectos. Entonces, el problema central, siempre ahí, como lo vemos en el centro, como lo dice su propia palabra. Entonces, este es el tronco del árbol y entonces esa es la situación negativa que se quiere resolver. Es entonces ese estar formulado de manera clara y objetiva. Problema, el desempleo. Ya, no hay que dar mucha vuelta, no es nada. O sea, ese es un problema. Entonces, en el caso, por ejemplo, si lo titulamos, ¿no? Lo voy a hacer como con un símil a nivel de una vez con la agricultura. Baja productividad agrícola en la región. Ok, entonces, ¿cuál es la causa de ese problema? Ahí vamos a las raíces de una vez. Entonces, las raíces hay que colocar factores que originan el problema central, esos factores que dan a que haya desempleo, y entonces representar las razones de fondo que explican por qué ocurre, o sea, por qué que tenemos el problema, por qué que se da. Entonces ahí van las raíces, ¿no? Entonces, en el ejemplo que le he puesto de agricultura sobre la baja productividad, entonces ese ejemplo, falta de capacitación técnica, uso inadecuado de fertilizantes, acceso limitado a la tecnología, por eso se da la baja productividad en la región, ¿no? Entonces ahí vamos conectando, si usted lo va haciendo, entonces las ramas son entonces las consecuencias negativas que genera el problema central. Si yo tengo un desempleo, en este caso, ¿cuáles cosas perjudiciales, cuáles cosas voy a tener negativas? Bueno, va a haber delincuentes y miren cómo yo la fui poniendo de orden, ¿no? Valió la pena esos 255 minutos de edición. Entonces vean todo ahí. Si ustedes se fijan, cada problema, cada raíz tiene como ese efecto, ¿no? Que produce. Al no haber desempleo, llegamos al problema. ¿Qué produce el desempleo? Esto. Llegamos al desempleo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a tener todas esas situaciones que le planteo aquí en el documento, como pueden ver, ¿no? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, que le tengo de la baja productividad, ya como efecto arriba, tenemos entonces
disminución de ingresos de los agricultores. Si tenemos en la finca, en una región, baja productividad, esa baja productividad se da por falta de capacitación técnica, no hay quien interprete análisis de suelo, o sea, ya por ahí hay un sinnúmero de cosas que pueden dar a que haya baja productividad. Entonces, si tenemos baja productividad, ¿qué es lo que pasa cuando hay baja productividad? Bueno, menos ingresos, tenemos menos ingresos, el aumento de los precios de los alimentos, migración de productores a la ciudad, y cuando se da, ¿no? De que, bueno, si no puedo trabajar en el campo porque yo siempre tengo baja productividad, pues yo me voy de aquí, mejor me voy para Nueva York. Mejor lo que tengo ahorrado, vendo hasta la tierra y me voy para Nueva York porque eso, o sea, esos son ya ahí los efectos que vamos teniendo. Entonces, básicamente, si identificamos estos pasos entonces para construir un árbol de problemas, debemos mencionar, o sea, identificar el problema central. ¿Qué es lo que queremos analizar? Número 2, identificar las causas, qué lo originan, qué originan ese problema. Número 3, identificar los efectos que produce. O sea, el que yo tenga ese problema, ¿qué es lo que me produce? Esos efectos van ahí entonces en la rama. Entonces ya en la parte 4, tomar en cuenta en ese paso, organizarlo de manera lógica en un diagrama de tipo árbol, que es ya esta estructura final que lo tenemos aquí. Y vamos a ver de cerca ahora esta parte de este árbol de problemas que tenemos aquí. Entonces, luego entonces verificamos relaciones de causa y efecto y ahí vamos ajustando si es necesario. O sea, estas causas que están aquí debajo tienen que tener mucha relación con los efectos que están aquí arriba. O sea, esto es lo que me causa el problema. Entonces, estas causas tienen este efecto, ¿no? Sobre la sociedad, en este caso, que tiene directamente. Fíjense que lo hablo con mucha posibilidad porque todavía lo tengo yo como pendiente, así la hora de trabajo que tenía yo con esto, pues realmente es bien complicado tener esto claro. Y fíjense, con el tema de la agricultura, probablemente lo podemos estructurar uno más adecuado, porque, que tiene mucho que ver con esos sistemas. Y usted lo puede aplicar porque básicamente toda solución, ¿no? que tenemos dando en la agricultura empieza con el mismo paso del método científico. Observo, tengo una hipótesis y voy descubriendo, obviamente ya experimentando cómo ir mejorando esa parte. Si vemos de cerca este árbol de problemas que tenemos aquí, y lo vemos, ¿no? Me voy a hacer dos zoom cuando yo estaba en cuarto de agronomía, cultura emprendedora, y bueno, fíjense que en el desempleo, este es nuestro problema. Miren cómo yo lo puse ahí con los colores y todo lo demás, el desempleo, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que me causa ese problema? Bueno, empezando, hay pocas propuestas de empleo, sustitución de humanos por maquinarias, va causando el desempleo. O sea, cuando veíamos, miren que yo estaba en el 2016, hoy podemos analizar esto de otra óptica, de otra perspectiva, y vamos a tener obviamente más cosas que agregar. Exceso de mano de obra extranjera, está causando el empleo, ¿no? En esa sociedad, en ese ámbito, y porque entonces que el que haya esa mano de exceso de obra de mano extranjera es porque se está usando porque la mano de obra es barata, era barata, ¿no? En ese entonces, vamos a ver qué tanto va cambiado, pero podemos actualizar más adelante esto. Entonces, la falta de disciplina laboral, porque no estamos acostumbrados fácilmente a cumplir un horario, a este tipo de cosas, hay problemas legales con el tema de la juventud y todo lo que usted puede agregar ahí, que además dándole mente. Y obviamente no hay ninguna cultura de emprendedurismo en ese caso, de que para esa época no se estaba fomentando, de que una gente pusiera un negocio, de que se desarrollara un problema. Entonces, si vamos ahí y vemos entonces los efectos de aquí ya de tener esto, vamos a tener delincuencia. La delincuencia nos va a traer inseguridad social. La de inseguridad social tiene que ver mucho con la inmigración, con la salida, ¿no? Entonces ahí vemos las sustracciones de bienes, crimen organizado, y ahí va la cosa criminal. Y obviamente al final tenemos muerte. Entonces, otra cosa también, cero ingresos para suplir las necesidades familiares. Vean cómo todo esto va relacionado, ¿no? Si tenemos ese toque. Entonces, no hay desempleo bueno, cero ingresos para suplir las necesidades familiares. Hay baja calidad de vida. Esa baja calidad de vida lo provoca que emigremos. Por así mismo también la baja calidad de vida, hay menos posibilidad de mejora en los estudios para el tema de la educación. Entonces ahí eso nos lleva a emigrar también. Entonces ahí tenemos también una disminución de la población local, regional, nacional. Entonces todo el mundo se está yendo, está moviendo, está dejando el campo, por ejemplo, para ir a la ciudad. Todo eso nos trae, ¿no? Y vemos incluso esa situación, ese aumento, y vamos, si lo llevamos a más grande, vemos que grandes ciudades entonces están al punto de mayor, por el tema de empleo, todo el mundo va migrando, entonces ese congestionamiento a nivel ya de las grandes urbes. Entonces, también otro efecto, ninguna formación técnica superior, el que haya desempleo, nadie se está educando, no está recibiendo ingresos, entonces tenemos esto, entonces tenemos el Estado crea programas de subsidio como un efecto para esto, entonces ese programa de subsidio hay un desequilibrio emocional, tiene mucho que ver con la calidad de vida, ese desequilibrio emocional.
fíjense que la flechita la señala para acá, no es directamente con esta. Y así mismo también poco diálogo social, nadie está pensando en eso, porque todo el mundo está fácilmente haciendo nada en su casa de vago y lleva inclusive hasta suicidio por ese de cuestionamiento no social, ese problema emocional que se puede atender. Fíjense que esto para mí ha sido pues interesante compartirlo con ustedes el día de hoy. Esperamos poder seguir compartiendo más contenido como este y que obviamente puedan ustedes sacarle el máximo provecho a todo esto que estaremos compartiendo en los próximos días, principalmente los estudiantes de agronomía, principalmente los estudiantes del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, que yo espero pues de cierta manera pues estarle contribuyendo en lo que yo pueda más adelante con temas pues interesantes y que puedan ver una óptica probablemente diferente a la que vimos en las aulas, porque a mí me hubiese encantado probablemente tener a alguien que yo le pueda fácilmente dejar un mensaje y que me pueda explicar ciertas cosas como este en ese momento. Pero eso es parte inclusive del mismo proceso de la educación, estar pues desarrollándonos continuamente y esforzándonos para hacer las cosas bien. Así que nada, pues nos seguiremos viendo en una próxima ocasión. Yo soy Ronnie Díaz. Nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, darle like y comentar este video con cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier cosa. Recuerden que este documento fue creado en 2016 para que por si acaso hayan cosas que no es una cosa actualizada y que obviamente en ese proceso estaba yo desarrollándome como estudiante en mis inicios de estudios en la agronomía. Así que sin más que agregar, nos vemos en la próxima ocasión. Bye bye.